Y son las 10:38 y ya la recibimos a ella, a Irene Weiss, que es nuestra ecóloga de cabecera para pensar sobre la agenda ambiental. Hola Irene, buen día. Buen día, Fabri, ¿todo bien? Bien, muy bien. Hoy me comentabas que comienza el Foro de Economía Circular, bastante lejos, ¿no? En Finlandia, pero que sin duda va a tratar temas de la agenda mundial. La primera pregunta que se me presenta es, ¿qué es la economía circular? Sí, justamente pensaba empezar por eso. Bueno, son noticias muy fresquitas porque empieza hoy este foro internacional que vos mencionabas, en Finlandia, en Helsinki, más específicamente, y la verdad que tenemos noticias ya muy fresquitas porque allá son las 5 menos 20 de la tarde, están con el horario de verano, 6 horas de diferencia, así que, bueno, mira, la economía circular en realidad es una forma de imitar a la naturaleza. Es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero se hace muy poco en relación con eso, porque vos pensás que la economía circular significa reducir poco, digamos, reducir al máximo los residuos, o sea, producir prácticamente nada de residuos. El mejor residuo es el que no se genera, ¿no? ¿Qué es lo que hace la naturaleza? O sea, en la naturaleza todos los nutrientes, todos los cuerpos de animales, de plantas, todo lo muerto va y se recicla con los desintegradores del suelo, con los hongos, con las bacterias de la putrefacción. La economía lineal, que en este momento todavía es el 90% de la economía mundial, la lineal, que es todo lo contrario, es cuando vos tenés un recurso natural, como se llamaba antes, un bien ambiental, lo haces entrar a una manufactura, o sea, una fábrica, producís un montón de gases contaminantes, de efluentes líquidos contaminantes, sin tratamiento, tenés el producto y después tenés el residuo. Eso es una línea. Hacerlo circular significa que vos el recurso usás lo mínimo indispensable porque se supone que vos tenés lo que pudiste reutilizar, aprovechar de un ciclo anterior. Entra una industria, vos tenés filtros que no te permiten que salgan gases contaminantes, tenés que prácticamente no hay subproductos contaminantes o van a una planta de tratamiento. Después el producto, una vez que ya no sirve, tenés que pensar qué se va a hacer con ese producto una vez que ya el consumidor no lo necesita, que no se convierta en residuo. Por eso es muy importante la ley de envases de la que se está hablando en la Argentina y que todavía no salió, porque en realidad es el fabricante que se tiene que ocupar, como en otros países, de resolver lo que va a hacer con los envases de algo que ya se convirtió en una basura, en realidad que sea un residuo para volver a utilizar. O sea, la economía circular es volver a hacer un círculo con eso, ¿entendés? Que todo se vuelva a aprovechar para poder usar lo mínimo indispensable de la naturaleza, que no es ilimitada. ¿Es lo mismo que, que reciclar o es un concepto más amplio? En realidad hay varios conceptos, porque reciclar sería, en el concepto que nosotros lo pensamos, digamos, el ser humano moderno, reciclar sería utilizar la materia prima para que entre en el proceso productivo, pero vos podés reutilizar, por ejemplo, que no es lo mismo, ¿no? En los equipos, lo que se llama residuos eléctricos y electrónicos, los RAE, vos podés, por ejemplo, no sé, de un celular o de una computadora, de un televisor, sacar todos los circuitos que tienen metales, que los podés reaprovechar. Eso sería una reutilización, no un reciclado. Claro. Acá se confunden las dos palabras, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, tenemos en Eh, Argentina una política de economía circular, porque es verdad lo que vos decís. Habitualmente hablamos de reciclar, incluso vemos el loguito en las botellas de plástico y vemos un montón de avances, o lo pongo entre signos de pregunta, avances en términos de reciclado, pero de economía circular es bastante menos conocido. no, en absoluto. Justamente por eso, mira, este foro mundial, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, vos que hablas de la Argentina, es que los medios de hoy todavía, a pesar de que ya pasó el primer día ya prácticamente completo de novedades del comienzo de este foro, no hay una sola línea, no encontré una sola línea en los medios importantes sobre este tema, y me pareció un horror, porque como que, no sé, no estamos ni enterados, o sea, me refiero a la comunidad en general, porque el periodismo no lo levantó, no porque no tenga importancia, sino porque no están enterados, no sé qué pasa. Hay pocos argentinos en realidad, ya yo te comentaba ayer, cuando hacíamos un poco de preproducción de esta columna, te comentaba que tenía una amiga periodista científica que está allá, y me comentaba que, por ejemplo, entre online y presenciales va a haber 7.000 participantes. Ya está viendo, incluso creo que superaron los 7.000 hoy. Después hay más de 120 speakers, o sea, los expertos internacionales que
invitados para hablar. Hay muestras de las posibilidades de los servicios. El 90% de la economía mundial en este momento es lineal, o sea, solamente un 10% es circular. Y esto reduciría un montón de cuestiones relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, te da posibilidades de empleo nuevos, o sea, daría la posibilidad por ejemplo, de agricultura regenerativa, de forestación regenerativa con especies nativas, de ver qué pasa con la industria de la moda rápida, que es un desastre. Lo que pasa es que hay muchos intereses que frenan esto, ¿entendés? Porque la gente de la industria de la moda tiene una resistencia tremenda al cambio, lo mismo con el tema de las multinacionales que producen agroquímicos. O sea, tiene que haber un cambio porque frente a este modelo económico despilfarrador, digamos, que conduce al cambio climático, la economía circular en realidad lo que te ofrece es un modelo que preserva la naturaleza, ¿entendés? Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, y hoy la gente te dice, bueno, no hay financiamiento. Mentira, eso es una falacia, porque alrededor del mundo, en los bancos privados, todas los entes multinacionales de financiación, de desarrollo y todas las instituciones que financian en los países ricos están intensificando las inversiones en actividades de economía circular, porque es lo que se viene. Inclusive China, Europa en este momento son líderes mundiales en la transición hacia la circularidad. Lo que pasa es que hay contradicciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, que justamente se haga en Finlandia, cuando Finlandia es un país que está terminando de construir hay un documental que se los recomiendo, que se llama Into Eternity, hacia la eternidad, que es un documental de un danés, donde muestra cómo los finlandeses todavía siguen con la energía nuclear. Y vos sabés que la energía nuclear tiene un combustible usado que después es muy difícil porque tarda entre 50.000 y 100.000 años el residuo nuclear en perder la radiactividad. Entonces, ellos están construyendo en una localidad digamos, muy aislada, como una especie de cementerio profundo para estos residuos nucleares usados en el medio del basalto cristalino, ¿no? Todo muy taponado, digamos, para que no pierda radioactividad. Se llama un caló, que quiere decir en finlandés, quiere decir secreto, oculto, ¿no? Y el documental lo que hace es justamente cuestionar si realmente qué va a pasar de acá a 50.000, 100.000 años, porque vos imaginate que si nosotros, especie humana, pudimos profanar las tumbas egipcias de 5.000 años atrás con la excusa de que, bueno, había que ver qué decían los jeroglíficos y qué sé yo, pero se robaron todos los tesoros que estaban dentro de las pirámides, imagínate lo que puede llegar a pasar dentro de 50.000 o 100.000 años. Ni siquiera no sabemos en qué primate vamos a evolucionar, si es que vamos a evolucionar en algo, porque a mí no me cabe duda que la especie humana ya para ese entonces no va a existir. Entonces, va a entender algún lenguaje, va a saber que no tiene que profanar eso para que salga toda esa radiactividad y mate todo. O sea, es un documental muy interesante, que ganó muchos premios, que ya tiene unos 10 años, pero que cuestiona todas estas cosas, ¿no? Y Finlandia es uno de los países que más energía nuclear emplea. Entonces, Irene, habla hacia la transición, hacia las energías renovables, cuando ellos todavía siguen con un modelo prácticamente perimido. En este foro de economía circular que está empezando hoy, ¿quiénes están sentados? ¿Están sentados los países, los privados? ¿Es un foro académico? ¿Qué alcance tiene? Todo, absolutamente todo. Por eso me llama la atención todo el mundo, porque esto lo organizó la Enterprise European Network, que es la red europea de apoyo a las empresas, sobre todo porque las empresas se quejan que, no tienen la posibilidad económica, inclusive en los países ricos, de hacer toda esta transición tan rápida como pide el Acuerdo de París o como piden las COP, que son las conferencias de las partes, Naciones Unidas de Cambio Climático, ¿no? Entonces, le da la posibilidad, sobre todo a las pymes, de participar en una misión de empresas verdes, digamos, por llamarlo de alguna manera, ahí está metida la Cámara de Comercio de Helsinki, ¿no? La EEN, que es, la sigla de ellos. En realidad lo que pretende este foro del 2023, que ya se hicieron otros anteriores, ¿no? Pero en este particular de este año, es centrarse en el cómo. O sea, ¿cómo van a hacerlo? No en el qué, porque el qué ya sabemos lo que hay que hacer, imitar a la naturaleza. Pero el cómo, lo que se va a debatir es entre empresas, financistas, gente joven, cómo se puede identificar el potencial y cuál es el cuello de botella que no deja que se avance en soluciones circulares. La semana que viene, Irene... Les van a darles la posibilidad de saber cómo hacer que
imiten a la naturaleza y que la economía pueda cubrir toda una variedad de temas como, bueno, finanzas, contabilidad, la parte métrica, cómo van a medir eso, porque esa es otra cuestión, que hay mucha mentira también, ¿no? De acuerdo, viste, como esto es como las estadísticas, depende de quién te lo diga, si las crees o no. Las cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, con la salud, las habilidades futuras, yo te mencionaba recién la agricultura regenerativa, cómo trabajar con los materiales que tenemos a disposición para poder volver a utilizarlos y que no se extraiga más todavía de la naturaleza, porque sabemos que son finitos, ¿no? Que no es algo infinito, lo mismo la energía, los temas de minería, de comercio, las estrategias, es muy ya te amplio, mencioné la moda, qué sé yo, la alimentación, las construcciones, los tipos de energía, y sobre todo, insisto, con el tema de plásticos y embalajes, ¿no? Por eso yo soy bastante insistente con el tema de la ley de envases en la Argentina, que es algo que está completamente todavía frenado. Me hace acordar a la ley de humedales, ¿no? Si querés, la semana que viene ampliamos lo de la ley de envases, que es interesante, porque es cierto que no se habla mucho. Dale, hablemos de eso, porque esto da para todo un tema. Y charlamos sobre las conclusiones de este foro internacional. Irene, muchas gracias como Termina siempre. El viernes, así que ya vamos a tener todo perfecto para el martes que viene. Excelente, gracias Irene, un beso grande. Un beso grande y gracias a vos.